En esta guerra, cuando yo estuve en el ejército y salí con videos, hubo personas que me criticaron. ¿Por qué? Porque me decían, ¿cómo es posible? Si tú eres una persona que enseña Torah y ahora tienes un fusil, no encaja. No puedes hablar de cosas tan elevadas y ahora estar en una guerra. Señores, vamos a aterrizarnos un poco. Este es un tema que me ha tenido en verdad consternado desde hace mucho y es que la Torá tiene algo para decir en todos los aspectos de la vida, no solo en la armonía, también en tiempos de guerra, lo dice de hecho Eclesiastés, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo, Besrat Hashem, para la paz. Yo tengo conmigo en este momento a un invitado que yo desde hace más de una década conozco ya, es el Rav Rafael Spangenthal. El rabino Spanghetal es el director del habla hispana del Instituto Mahon Meir en Jerusalén. Es un rabino que, puedo decir, ha dirigido a cientos, quizás miles, de hecho, de jóvenes que han creado su vida judía y se acercado a la Torá. Entonces, el rabino tiene un mérito muy grande. Ha sido ex rabino en comunidades en Latinoamérica, en lugares como Ecuador, en México, múltiples lugares y ha prestado, por supuesto, su servicio militar y no solo era a nivel personal, sino a nivel familiar. Él tiene hijos que están en el ejército, yernos que están en el ejército, así que el Raf nos va a explicar un poco sobre este tema de cuál es el valor del ejército en el judaísmo. ¿Cómo podría esto encajar, Raf? Bienvenido y de verdad, qué honor tenerte. Bueno, primeramente un agradecimiento a mi anfitrión, a Jacob. Te agradezco mucho por hacerme participar aquí de tu programa. Nosotros tenemos que hablar del tema de la guerra, de la paz. ¿Cuál es el enfoque judío? El enfoque de la Torá, el enfoque de nuestros sabios al respecto. Uno de los temas que se abarcan con gran amplitud en la Torá en general y también en nuestros profetas, en las palabras de nuestros sabios, es el tema de la guerra. El tema de la guerra es tan relevante de que cuando tenemos que enumerar al pueblo judío en el desierto, entonces el conteo es Sebaot Hashem, o sea, los ejércitos de Dios. O sea, cuando estamos enumerando al pueblo judío, a las tribus, a las 12 tribus que van a deambular por el desierto, el término que utiliza la Torá es ejército. Cuando salimos de Egipto, salimos con una intención de dirigirnos a la tierra de Israel. ¿Y qué tenemos que hacer cuando entramos a la tierra de Israel? Tenemos que conquistar la tierra. ¿Cómo se conquista la tierra? Luchando, con un ejército, por medio de la guerra. Entonces, es cierto, a la gente en general le cuesta entender esta disonancia o aparente contradicción entre un pueblo que constantemente pide por la paz. El judío todos los días reza 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y en el rezo principal, en la denominada Shmona Esrei de las 18 bendiciones, la última de las 18 bendiciones es Sim Shalom, que Dios nos dé paz. Y terminamos recitando las palabras, bendito eres Dios, que bendice al pueblo de Israel con la paz. Entonces, no se puede discutir que el pueblo judío es un pueblo que busca la guerra. Nosotros primeramente buscamos la paz. Eso es el ideal personal, que uno viva en paz, el ideal de la familia, denominado Shalom Bait, la paz conyugal, el Shalom dentro del pueblo judío, el Shalom del pueblo judío hacia las naciones y en general, y ese es básicamente el ideal de las profecías futuras, donde dice el profeta de que los armamentos se transformarán en palas y en utensilios de construcción, y eso es lo que queremos. Nosotros realmente buscamos constantemente la paz y el saludo. Fíjate cómo saluda un yehudí a otro yehudí, cómo saluda un judío a otro, qué palabra le dice. No le dice good morning, no le dice buenos días, no le dice buenas tardes, no le dice otras palabras. ¿Cuál es la palabra? Shalom. Ese es el saludo del judío. Paz. Eso es lo que queremos. Bueno, ese es el ideal. Y encontramos que cuando Israel sale de Egipto, es liberado de la esclavitud y tuvo que deambular por el desierto, famosa historia. Entonces, toda la generación fallece y queda Yoshua, Josué, como el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él tiene que entrar en la tierra. Y su premisa es conquistar la tierra de Israel, porque eso es lo que Dios le prometió.
a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las tribus, al pueblo de Israel. Esa es la promesa. El derecho del pueblo de Israel a la tierra de Israel no es algo que nosotros quizás elegimos, sino que es parte de la premisa divina de este pueblo. Lo primero que Dios le dice a Abraham en el momento que lo elige como la estirpe, como la raíz de la formación del pueblo judío, es Lej leja, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, y esa tierra será para ti, y de ahí tú crecerás como un gran pueblo y serás luz para las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, cuando Josué tiene que entrar, Josué tiene que entrar en la tierra prometida, nos dicen nuestros sabios de que antes de empezar la guerra, la primera proposición es la paz. ¿Sí? Nuestros sabios dicen que Josué mandó 3 telegramas a los pueblos canaanitas, 3 cartas. ¿Sí? La primera es la proposición de la paz. Pero ojo, aquí hay que tener claro. Un tratado de paz es un tratado donde la paz tiene que ser perdurable, tiene que ser seria. ¿Sí? Firmar un papel de paz, eso no siempre sirve de mucho, sino que tiene que quedar claro de que nosotros proponemos la paz a las naciones que viven aquí en la tierra, en ese momento, pero con un cierto sometimiento. El sometimiento es entender claramente que la soberanía sobre la tierra de Israel es del pueblo de Israel. ¿Y por qué es así? Porque así Dios lo decidió. Dios decidió desde el comienzo de la historia que cada pueblo tendrá su territorio, y el territorio para el pueblo de Israel es la tierra de Israel. Entonces, el que quiera hacer paz, adelante, adelante, pero sabiendo el punto básico. Hay otras cosas más, pero el punto básico es primeramente saber de que aquí en esta tierra el que manda, el que dirige, el que tiene la soberanía y el mandato y el que forma el gobierno y dirige es el pueblo de Israel. Después, hay otra opción. El que quiere irse, que se vaya, puede prácticamente elegir el camino. No quiero la guerra, no quiero someterme. Bueno, esa también es otra opción. Y la tercera y última opción es, dice Josué, el que quiere la guerra, adelante, hay guerra. Entonces vemos aquí ya en la proposición de Josué que no es de que nosotros vamos directamente a la guerra. Es una opción, es parte del paquete. Pero la primera parte, ¿sí? El primer paso es primeramente buscar la paz. Si eso no es viable, entonces queda la otra opción, queda la guerra. Entonces, estos puntos los quiero aclarar por 2 motivos. Primeramente, para entender de que para nosotros la paz es algo súper importantísimo y es realmente el ideal. El pueblo de Israel no quiere la guerra como ideal, pero por otro lado viene el segundo punto, que no es menos importante, es de que cuando las cosas no se pueden arreglar con paz, entonces hay otros métodos. Y uno de esos métodos se llama guerra, porque en ciertos casos es necesario utilizar la fuerza y el armamento. ¿Para qué? Para hacer justicia. Y ahora voy a explicar ese tema. Para nosotros, servir en el ejército de Israel, y si tú quieres preguntar de qué ejército estoy hablando, puedo estar hablando del ejército de Josué, de Yeshua, puede estar hablando del ejército del rey David, y puedo estar hablando del presente del ejército de Israel, como lo tenemos hoy en día. ¿Para qué se necesita un ejército? Uno de los puntos básicos para un ejército en un país es defensa. Tener una defensa adecuada para defenderse de nuestros enemigos. Y ese es el nombre que tiene el ejército de Israel. Tzva Ha'agana de Israel, el ejército de defensa de Israel. Voy a aclarar, no es esa la única estrategia en un ejército. A veces el ejército tiene que atacar y no defenderse. ¿Sí? Las dos cosas son importantes, pero primeramente el motivo por el cual yo entiendo de que debemos alistarnos al ejército de Israel es porque hay un precepto muy importante que es
defender a tu pueblo, defender a mi nación, defender a mi tierra, defender a mi gente. Y eso es un versículo que lo encontramos en el Levítico, en el capítulo 19, versículo 16, donde la Torah dice, Lo ta'amod al dam reja, no te quedes parado al ver la sangre de tu compañero, de tu semejante. Explican los sabios de qué está hablando este versículo, porque cuando tú ves a tu hermano en un aprieto que está peligrando su vida, entonces tú tienes que hacer todo lo que está en tus manos para salvar su vida. Un ejemplo muy simple, ves que alguien se está hundiendo en las aguas, o que alguien lo está persiguiendo, o un animal, o un ladrón, o alguna cosa, entonces tú tienes que hacer todo lo posible para salvar a esa persona. Y salvar la vida de una persona es lo más grande que hay. Y aquí quizás entre paréntesis quiero agregar otra cosa. Para el pueblo judío la vida es lo más importante. Y por eso se transgreden muchas cosas, muchos preceptos que Dios ordena, porque la vida prácticamente es lo más sagrado que hay. Como está escrito, Bajai Behem, y vivirás en ellas, Velo Shamut Mahem. Las cosas se hacen para vivir por ellas y no para morir por ellas. A veces no queda de otra y tenemos que entregar nuestra vida. También hay situaciones así. Y la guerra es una de ellas. Pero en general, la paz y la vida es lo más importante. Entonces, cuando el pueblo judío es atacado por, no importa quién sea, por el amalequita, o por el pueblo filisteo, o por el pueblo amonita, o moabita, o el Hamas, o el Hezbollah, o Irán, entonces la respuesta tiene que ser defenderse. Y cuando nos defendemos con toda la fuerza. Y el Maimónides en las reglas, en las alajot, en las leyes de Reyes, en su famoso libro Mishneh Torah, el Maimónides, sabio medieval, que vivió hace unos 900.000 años, él dice que es obligación salir a la guerra, y él lo denomina Milhemet Mitzvah, guerra de mitzvah, de precepto. O sea, es un precepto participar en esa guerra. Hay muchos preceptos en la Torah. Yo entiendo que hay preceptos que son más agradables, pero bueno, a veces hay preceptos que son de este tipo, que no son fáciles de cumplir. Pero cuando hay que defender a tu pueblo, eso es lo que hay que hacer. Y así lo define el Maimónides, que es milhama, que es guerra de mitzvah, de precepto, Ezrat Israel, para ayudar a Israel, miad tzar, del enemigo Sheba Aleem, que viene a luchar en contra de ellos. Entonces, a veces es algo particular que tengo que salvar a una persona, a un individuo que está en una situación de peligro. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más grande, porque aquí no estamos hablando de salvar a un individuo particular, estamos hablando de salvar a un pueblo de un enemigo que viene a luchar y que quiere acabar con el pueblo de Israel. Y por eso, ese es el primer punto. Primeramente, yo me tengo que defender. Y defender significa que en un cierto momento, para mantener esa defensa, yo tengo que someter al enemigo. Y no importa cuál sea ese enemigo. Y el enemigo tiene que recibir su merecido para que nunca más se le ocurra atacar al pueblo de Israel. Y por eso, de la defensiva pasamos al ataque para que nuestra defensa sea, sí, como dice el dicho, ¿no? Los que saben de fútbol. ¿Cuál es la mejor defensa? Un buen ataque. Esa es una buena defensa, un buen ataque. Con eso estás cuidado. Muy bien. Entonces, ese es un punto que tenemos que saber. Pero el pueblo judío, como dije antes, tiene otra meta. La meta es vivir en su tierra y asentar la tierra y conquistar la tierra de Israel. Entonces, las personas que me están escuchando van a decir, ¿qué pasa? ¿El pueblo judío es colonialista? ¿Conquistar? ¿Qué es eso de conquistar?
colonizar. Quizás no suena político y correcto, como se dice hoy en día, pero esa es la orden de Dios. Y cuando el pueblo judío, después de 2000 años, regresa a su tierra, ¿a dónde regresa? En estos días, regresa al lugar que le corresponde, porque es la promesa divina y porque es el lugar donde en todos los escritos dice que le pertenece al pueblo de Israel. Y por eso este pueblo tiene un sello claro de que su vida en esta tierra es por derecho, que también requiere de tener obligaciones, pero primeramente es un derecho. Y por eso tenemos que vivir aquí y tenemos que conquistar la tierra. Pero fíjense, para conquistar hay que luchar. Y para luchar hay que ponerse en peligro. Y aquí encontramos algo muy importante, muy interesante. Yo dije antes que la Torah le da el valor más grande prácticamente a la vida. Y aquí la Torah te dice, tienes que ir a conquistar la tierra, luchar en contra de tus enemigos. Y eso implica ponerse en peligro. En general nosotros tenemos que cuidarnos de no entrar en situaciones peligrosas. Pero para esto, sí, tenemos que actuar de esa forma. Entonces, básicamente, el hecho de participar de un ejército judío implica dos cosas. Una, defenderse. Y la otra es, gracias a ese ejército, yo puedo vivir en esta tierra. Puedo tener esta tierra en mis manos y tener la soberanía sobre esa tierra. Y por eso participar de ese equipo que se llama el Ejército de Israel es algo muy importante. Pero lo más importante es de que esto es justicia. Esto es lo que corresponde. Y aquí viene un poco la disonancia o lo que muchos piensan. Pero ¿cómo podemos equilibrar el concepto de la paz con el concepto de la guerra? Entonces tú lo dijiste muy bien, Jacob. Hay momentos de paz y hay momentos de guerra. Entonces, ¿el momento de paz es bueno y el momento de guerra no es bueno? No, los dos son buenos. Los dos son correctos porque los dos son justos. Cuando podemos vivir en paz, vivimos en paz. Pero cuando tenemos que luchar, y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Una persona que no se va a autodefender, entonces es un criminal, es una persona inmoral. Ah, pero eso cuesta vidas del enemigo. Lo siento mucho. Si el enemigo no quiere perder vidas, entonces que deje de atacar, que deje de molestar, que deje de hacer atentados, que deje de tirar bombas, que deje de hacer masacres como las que hizo el 7 de octubre, en un día santificado como el día del descanso del pueblo judío, que es Shabbat, y en un día festivo, que es el día de Simchat Torah, de la alegría de la Torah. Entonces, venir ahora y decir, no, el ejército de Israel utiliza demasiada fuerza y no es proporcional, y tantas otras cosas que se escuchan por ahí, lo siento mucho. Yo me defiendo. Y para mí la defensa es la destrucción del enemigo. Y a pesar de que la palabra destrucción aparenta ser una palabra un poco, no sé, cruel o un poco dura, cuando una persona tiene un cáncer, entonces, sí, no lo piense demasiado. El cáncer hay que cortarlo de raíz, Dios no quiera. Entonces, hay cánceres que son físicos, que están en el cuerpo, y hay cánceres que son, lamentablemente, de ideologías terroristas, antisemitas, antijudías, anti-Israel, anti-ejército de Israel, anti-estado de Israel. Y yo como judío y como pueblo de Israel, yo tengo que luchar en contra de eso. Y para mí,
lo más moral y lo más ético que hay en todos los niveles y en todas las dimensiones es luchar en contra de ese mal y destruirlo. ¿Qué vamos a hacer? A veces cuando uno tiene que destruir el mal, hay ciertas cosas que suceden en el camino para que podamos destruir. Y cierra, La de lucha hecho, aquí es entre... Sí. disculpa que te interrumpa. De hecho, es tal como lo explicas, es como yo he venido tratando de explicar que esto es una lucha, como tú lo dices, de justicia. Porque esto va mucho más allá de un conflicto territorial. Esto es en verdad entre el bien y el mal. Por eso es que yo tampoco creo que la palabra destrucción sea tan polémica si se trata de destruir el mal. Así que eso es un No, yo, aspecto. lo que yo dije es que muchas veces la palabra destrucción suena como un poco extremista, ¿no? Un poco de Sí, extrema. por supuesto, siempre si la persona se sitúa en el marco de referencia ético, la persona estaría de acuerdo en que no hay cabida para el mal. El mal en verdad tiene que ser No, destruido. Algo no, también interesante lo que mencionabas es sobre el tema de colonialismo para la audiencia. El término que usamos en hebreo es najalá. Y cuando estuvieron las no, primeras expediciones de los franceses en la tierra de Israel, la era napoleónica, ellos utilizaron el término colonie para referirse a najalá. Y de ahí sale toda esta connotación de que la palabra colonia es como el sí, término de Josué, del libro de Josué, es como un colonialismo, sí. pero es una traducción que ellos escogieron para la palabra Najalá y por eso es que tiene una connotación negativa, pero si uno se remite al texto bíblico es exactamente el término que utiliza. Entonces, No, remontándome también a ti, que nuevamente el juego de la semántica puede ser muy agresivo acá y Raf, si pudiera, digamos, resumir lo que dijiste, es que el judaísmo tiene la premisa que la paz es, es uno de los objetivos, al igual que la tierra de Israel es un objetivo. No obstante, el judaísmo tampoco es, ¿cómo decirlo?, ingenuo, sino que es aterrizado, tiene los pies en la tierra y sabe que en un mundo donde hay guerras, uno no se puede quedar de brazos cruzados esperando a que te pase algo. Por otro lado, el no, valor de defenderse podría expresar como de modo en que es salvar una vida, podría ser como salvar un mundo. Con mayor razón, no. salvar todo un país y así juega el rol, el ejército vendría cumpliendo el rol de hacer, digamos, esta magnificencia o amplitud de poder cumplir el Salvación, servicio de salvar defensa, muchas vidas. etcétera. Mejor. Y los sabios dijeron, y con esto vamos a ir finalizando, que aquel que se adelanta, aquel que viene a quitarte la vida, tú te tienes que adelantar a quitársela. O sea, otra vez, el juego del mundo judío es la realidad con la visión. Yo lo diría, lo externo con lo interno, la superficie con la profundidad. Hay que entender esto, porque sin entrar en polémicas, en otras religiones muchas veces o es el amor o no es nada, o es la fuerza o no es nada. En el judaísmo las cosas se conjugan. Voy a dar un ejemplo. El rey David. El rey David es un hombre que luchó toda su vida. Pero nuestros sabios dicen que en la noche él se sentaba a estudiar la Torá y por eso a él se lo denominó en uno de los versículos, no tengo ahora la fuente, Adino a Etzmi. O sea, David era una persona que cuando estaba sentado en la silla estudiando las palabras de la Torá, era un hombre muy sutil, muy suave. Pero cuando salía a la guerra, se volvía un general. Y esa es la grandeza del ser humano. Saber cuándo ser suave, pero saber también cuándo ser fuerte. Y por eso el pueblo judío pide paz y busca paz y quiere la paz porque esa es la suavidad de la existencia. Pero en el momento que hay que utilizar la fuerza, en el momento que hay que utilizar el armamento, entonces el hecho de que yo tenga una equipa en la cabeza y sea un hombre observante y tenga un arma, como tú acabas de decir, que yo tengo hijos así, que cuando están en el ejército y cuando están luchando, en los momentos que tienen tiempo, entonces ellos abren un libro de Torá y hacen tefilá y estudian, es porque el judaísmo tiene el secreto de saber encontrar siempre el equilibrio entre la bondad y la fortaleza, entre la justicia y el amor. Y las cosas no se contradicen, solamente que hay que saber cuándo utilizar cada cosa. En el momento que hay que luchar, no hay que dudar.
Y si vienen pueblos y naciones y les cuesta aceptar esto y dicen, ¿cómo es posible que el pueblo judío que sufrió tanta violencia en su historia, ahora él la utilice? Depende de la situación. Si no tengo por qué utilizar la violencia y la fuerza armamentista, no la voy a utilizar. Pero si me encaran y me introducen en una situación donde yo tengo que utilizar mi defensa y mi armamento y mi fuerza, eso es lo que tengo que hacer porque esa es mi obligación. Y no tengo derecho a no utilizar esa fuerza, porque si no lo voy a hacer, voy a estar pecando con las personas que van a sufrir las consecuencias de la violencia que viene del otro lado, de la matanza que viene del otro lado, de la persecución que viene del otro lado. Y que eso es lo que sufrimos con nuestros enemigos que nos rodean y que viven lamentablemente con esos ideales de provocar daño. Entonces, en síntesis, eh, participar de un ejército es algo muy importante, saber luchar es algo muy importante, defenderse es algo muy importante, atacar cuando es necesario también, y mantener una soberanía clara sobre la tierra de Israel para cumplir con el mandato divino de poder vivir aquí en esta tierra de una manera normal, en paz y en prosperidad, y creciendo y desarrollándonos, es la justicia más exaltada, es lo más elevado. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí y lo que seguiremos haciendo con la ayuda de Dios. Y Besrat Hashem, de que se cumplan las palabras del profeta, de que haya paz en el mundo y que podamos utilizar nuestros armamentos para construcción y no para lo contrario, pero momentáneamente hasta que esa profecía no sea cumplido, tenemos que cumplir con nuestra obligación de defender y de luchar. Hasta aquí. Gracias, Raf, por toda esta explicación. Espero que a las personas les haya aclarado las dudas. Yo también, como dice Raf, confío en que va a haber paz. Es más, les aseguro, estoy muy seguro que va a haber paz. Espero que en mi generación, quizás no, quizás la Va a siguiente, haber pero paz podemos porque ver los de profetas las lo profecías. dijeron y esto es una promesa, entonces todo se va a cumplir. La Por pregunta en qué supuesto. Y momento, el pero eso pueblo es lo que judío va a le suceder. apuntamos allá día y noche, hacia allá trabajamos y se cumplirá. Besat Hashem. Un saludo Se a va a todos. lograr. Les enviamos desde Israel. Muy bien. Te agradezco mucho, Jacob, por permitirme expresar mis ideas y pensar también que nos encontremos en otros momentos. Shalom, shalom.